Hola, el día de hoy vamos a iniciar el trazado del panty básico. Para ello les voy a compartir una tabla de medidas, pero siempre recomendándoles que cada una en su país trate de ubicar o hallar una tabla o cuadro de medidas. La que yo voy a compartir es la que yo uso generalmente, pero como vuelvo a repetir, va a ser referencial para que podamos trabajar, pero lo recomendable es que cada una en su país consiga o trate de ubicar un cuadro de medidas o una tabla de medidas. Bien, vamos a pasar a compartir la imagen. Bien, vamos a empezar. Fíjense, aquí esta es la tabla de medidas para realizar la panty, que también más adelante nos va a servir para otros trazados. Bien, como pueden observar, cada talle está ubicada con sus respectivas medidas, incluso las entrepiernas o mariposas. Aquí tenemos el porcentaje, que es el descuento de elasticidad que le vamos a realizar a cada medida una vez ubicada el porcentaje o elasticidad de nuestras telas o la tela que vayamos a emplear. En este caso yo voy a estar empleando un algodón licrado, así que he hecho una reducción del 20% a cada medida real. Y en este sector que está señalado con la letra M son ya las medidas con sus respectivas reducciones y las medidas que conservan su misma medida, que serían en general en lo que serían las alturas, como altura de cadera, altura de la entrepierna y altura de tiro. Generalmente se hace el descuento en lo que serían los contornos. Bien, vamos a pasar a iniciar con el trazado. Bien, fíjense, antes de empezar el trazado, les voy a explicar qué es lo que he realizado. Aquí tenemos las medidas. Por ejemplo, ya tenemos la medida del contorno de cintura, de cadera, altura de tiro, altura de entrepierna, mariposa o puente y el ancho de la entrepierna, que sería de la entrepierna, mariposa o puente. Bien, lo que vamos a realizar es tomar la medida real de cintura. En este caso voy a trabajar con los 76 centímetros y le vamos a descontar el 20%, que sería el descuento por elasticidad o elongación del material. Al resultado, que me está dando 61 centímetros, lo vamos a dividir entre 4, lo cual me da 15.3. Pero vamos a eliminar el 3 y vamos a quedarnos con el 15. Lo mismo he realizado con el contorno de cadera. Tengo 96 centímetros como medida real, menos el 20% por elongación o elasticidad de la tela, me da 77 centímetros, los cuales lo voy a dividir en 4, lo cual me da 19.3 y lo vamos a dejar en 19. La altura de cadera, por ser altura se conserva la misma medida. La altura de tiro también se conserva la misma medida. Y la altura de la entrepierna también vamos a conservar la misma medida. Y lo que sería el ancho de la entrepierna de la mariposa puente, en el delantero va a ser de 3,5 y en la espalda de 4 centímetros. Una vez obtenidas estas medidas, voy a estar trabajando con ellas. Bien, lo primero que vamos a realizar será trazar un ángulo recto. Ahora paso a mostrarles. Bien, lo primero que vamos a realizar es tomar una regla escuadra y trazar un ángulo recto, al cual en el vértice le vamos a estar colocando la letra A y a partir de este punto vamos a estar trazando las medidas. Bien, vamos a iniciar, fíjense, a realizar las medidas que son a lo alto del cuerpo. Vamos a empezar desde el vértice A hacia abajo. Primero vamos a medir 1 centímetro y lo dejamos señalado. Siguiendo, también desde el vértice A hacia abajo, vamos a medir lo que sería la altura de cadera, en este caso 19 centímetros. Y también vamos a estar midiendo a partir del vértice A hacia abajo
la altura de tiro, que en este caso es de 27,5. Y vamos a dejar señalados estos puntos. Bien, aquí me encuentro ubicada a la altura de la cadera, fíjense, 19 centímetros de altura de cadera, y vamos a estar escuadrando hacia la mano derecha una línea auxiliar. Lo mismo vamos a realizar con la altura de tiro. Nos vamos a ubicar en la altura de tiro y vamos a escuadrar una línea auxiliar, pero más pequeña. Bien, aquí podemos observar, tenemos la altura de tiro y también escuadrado una línea más pequeña. Bien, ahora vamos a estar aplicando lo que serían los contornos o anchos de nuestro cuerpo. Bien, ya que estamos ubicadas en este sector, vamos a empezar a trazar a lo ancho de nuestro cuerpo o a lo ancho de nuestro patrón. Bien, a partir del 27,5 vamos a medir sobre la línea auxiliar 3,5, que sería la medida del ancho de entrepierna del patrón delantero. Aquí en la línea de cadera vamos a estar midiendo 19 centímetros en este caso y lo dejamos señalado. Ahora vamos hacia la cintura y también vamos a estar midiendo a partir del vértice hacia la mano derecha, siempre hacia la mano derecha, todas estas medidas. En la cintura en este caso sería de 15 centímetros. Ahora paso a mostrarles. Bien, aquí ya nos encontramos en la línea de cintura, ya le he colocado los nombres y he medido desde el vértice A hacia la mano derecha 15 centímetros. Vamos a estar colocándole el nombre a cada línea. Como repito, aquí tenemos la línea de cintura, a los 19 centímetros tenemos la línea de cadera y a los 27 centímetros punto 5 tenemos la línea de entrepierna. Estas serían las tres medidas para realizar nuestro panty básico. Ahora paso a mostrarles. Bien, aquí podemos observar el trazado que hemos realizado, las primeras medidas. Lo que correspondería ahora sería unir estas líneas para ver ya el trazado del panty básico. Bien, lo primero que vamos a hacer es unir con una línea recta los 15 centímetros de la cintura con los 19 centímetros de la línea de cadera. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a unir este punto donde tenemos marcado los 15 con los 19 que tenemos marcados aquí. Voy a realizar este paso y regreso para mostrarles. Bien, aquí podemos observar que ya he realizado la unión de estos dos puntos con un color distinto para ya ir diferenciando el trazado. Bien, ahora vamos a estar uniendo o formando nuestra nueva línea de cintura, uniendo desde el vértice donde marcamos 1 centímetro, lo vamos a estar uniendo aquí arriba, vamos a estar uniéndolo con los 15 centímetros con una suave curva. Pero antes vamos a escuadrar 0,5 donde está ubicado el 1 centímetro. Ahora lo realizo y paso a mostrarles. Bien, fíjense, aquí donde está el 1 centímetro, hacia la mano derecha vamos a medir 0,5 y lo dejamos señalado. Luego, a partir de este 0,5 vamos a estar uniendo con una línea curva muy suave hacia los 15 centímetros. O también pueden realizar una línea recta y luego darle una formita ahí en donde vamos a unir con el 0,5. Bien, ya he unido, fíjense, los 15 centímetros con el medio centímetro que tenemos ubicados aquí. Lo cual no quiere decir que esta línea termina acá, sino que va a tener una continuidad hasta la línea central. Esta es la línea central. Bien, ahora nos vamos a ubicar en la línea de cadera y vamos a tomar la mitad de esta línea. Ahora paso a mostrarles. Bien, aquí estamos ubicadas en la línea de cadera. Vamos a medir esta línea, que mide, ya sabemos, 19 centímetros, y vamos a estar ubicando la mitad de esta línea.
para luego unirlo con la entrepierna. Aquí en este caso vamos a formar el cavado de pierna. Lo que podemos realizar es tomar una regla francesa, el sisómetro que ya he compartido con la mayoría de las alumnas cuando van ingresando, o también les voy a dar una tercera opción que lo podemos hacer manualmente. Así que vamos a ver paso a paso cada una de las reglas y cómo podríamos estar trazando el cavado de pierna. Bien, les voy a mostrar con esta regla que se llama, o yo la conozco como regla francesa. Es este tipo de regla, fíjense. Bueno, vamos a estar ubicando la parte curva hacia la línea de cadera y vamos a ir movilizando la regla tanto como nos pida los puntos. Fíjense, una vez ubicado, vamos a trazar nuestra curva. Esto sería con esta regla. Ahora vamos a pasar a ver una segunda opción con el sisómetro. Bien, la segunda opción sería con el sisómetro. Fíjense, yo lo tengo ya, lo he imprimido y lo he pegado en una cartulina. Fíjense, vamos a realizar el mismo procedimiento. La parte curva hacia arriba, vamos a estar movilizando hasta ubicar los dos puntos y ahí tenemos para trazar nuestro cavado de pierna. Vamos a una tercera opción. Bien, para esta tercera opción nos vamos a ubicar aquí donde tenemos los 19 centímetros y vamos a trazar una diagonal con una medida de 6,5 aproximadamente, para luego estar uniendo manualmente a partir de los 6,5 hacia la entrepierna y de los 6,5 hacia la mitad. Voy a realizarlo y les muestro. Antes de realizarlo manualmente, fíjense, también tenemos esta regla, que es una regla flexible, como ya lo hemos mostrado. Entonces también vamos a estar ubicando entre estos puntos y vamos a trazar nuestra línea de cavado de pierna. Bien, vamos a la otra opción. Bien, la otra opción sería, fíjense, vamos a apoyar nuestro puño sobre nuestro lienzo, papel, lo que estemos utilizando, y vamos a partir del 6,5 apoyando sobre el papel sin levantar la mano, trazando unas líneas, vamos girando la mano hasta llegar a la mitad. Luego a partir del 6,5 vamos también trazando algunas líneas hasta llegar a la entrepierna. Y así tenemos también formado nuestra curva para el cavado de la pierna. Bien, ahora pasamos a señalar todo lo que sería el trazado final. Bien, finalmente todo lo que estamos trazando en color azul, en color distinto, va a ser todo el trazado que conforma nuestro patrón delantero. Fíjense también que tenemos toda la información necesaria: cintura, costado. Bueno, la línea de entrepierna ya saben dónde está ubicada, aquí en el sector de la entrepierna. Este símbolo significa la elasticidad o elongación de la tela que debemos tener en cuenta al momento de cortar. Esta pieza la vamos a estar cortando por 1 y aquí en el centro tenemos ubicado el tela doble o doblez de tela y a la vez también el hilo. El hilo sirve para colocar correctamente derecho nuestro patrón cuando lo tenemos completo, todo el frente completo. También quería recordarles que todos estos patrones se trabajan en un cuarto de medida. O sea, sería la mitad del delantero, por ejemplo, ¿no? De nuestro frente delantero. No está completo, está a la mitad. Cuando trabajemos en doblez de tela, papel doble aquí en el centro, aquí en esta línea central, podemos ubicar papel doble y cuando recortemos todo el patrón por sus contornos, vamos a estar obteniendo la mitad del patrón delantero. El día de hoy vamos a continuar con el trazado del panty básico. Nos tocaría realizar la espalda, pero antes les quería mostrar el patrón del panty delantero.
en la cartulina. Yo ya realicé la extracción y la tengo en cartulina. Recuerden que estos patrones por el momento no tienen ningún tipo de recursos de costura. Todo es básico, con las medidas básicas. Bien, vamos a continuar. Fíjense, vamos a realizar los mismos pasos que realizamos para el patrón delantero. Vamos a trazar con nuestra escuadra un ángulo recto. Vamos a aplicar las mismas medidas tanto de altura de cadera como altura de tiro, y en la cintura vamos a estar aplicando los 15 centímetros. Bien, fíjense, del vértice A hacia la mano derecha vamos a aplicar los 15 centímetros que le corresponde a la cintura. En la altura de cadera, donde tenemos ubicados los 19 centímetros, también vamos a aplicar los 19 centímetros que le corresponden a la cadera. Y en la entrepierna, a los 27 centímetros y medio, vamos a estar aplicando, en este caso por tratarse de la panty espalda, 4 centímetros. Voy a mostrarles. Bien, aquí ya me encuentro en la parte inferior, fíjense, la línea de cadera, los 19 centímetros igual, y en la entrepierna será, en este caso, por tratarse de la espalda, de 4 centímetros, como ya les había comentado. Bien, esta línea diagonal la vamos a prolongar 1 centímetro. Quedaría en 7 centímetros y medio. Luego, a partir de los 7 centímetros y medio hacia la línea de cadera, vamos a estar trazando una suave curva, al igual que aquí, 7 centímetros y medio hacia la entrepierna, también con una suave curva, con el sisómetro, con la regla francesa, con el curvímetro o a mano alzada, como ya les he explicado. Bien, aquí podemos observar nuestro acabado de pierna, fíjense, ya lo he realizado, y así quedaría conformado nuestro patrón de la espalda. Ahora vamos a realizar la entrepierna, puente o mariposa. Bien, ya nos encontramos aquí. Fíjense, yo he trazado un ángulo recto, como ya les he mostrado anteriormente. En el vértice vamos a estar colocando la letra A, y a partir de ahí vamos a estar midiendo de la A hacia abajo 12 centímetros que pertenecen a la altura de la entrepierna, 12 centímetros. Luego vamos a medir esta línea de 12 centímetros y vamos a ubicar la mitad. Bien, fíjense, una vez ubicada la mitad, vamos a escuadrar hacia la mano derecha 3 centímetros. Luego, en la parte superior del vértice A hacia la mano derecha, vamos a estar midiendo 3 centímetros y medio o 3,5 que pertenecen a la entrepierna del delantero. Y aquí, en la parte inferior, vamos a estar midiendo de aquí, del vértice hacia la mano derecha, o donde corresponden los 12 centímetros que ahora se los voy a anotar, hacia la mano derecha 4 centímetros. Ahora voy a anotar los 12 centímetros y les muestro nuevamente. Bien, ya he anotado los 12 centímetros, fíjense. Aquí tenemos ubicados los 4 centímetros de la entrepierna para el patrón de la espalda. Bien, el paso siguiente será unir con una suave curva los 3 centímetros hacia los 3,5 y de los 3 centímetros hacia los 4 centímetros. Como siempre les digo, con alguna regla de las que ya les he mostrado, o de lo contrario a mano alzada. Voy a realizar y les muestro. Bien, aquí finalmente vemos el patrón ya terminado, sería todo esto. Ahora vamos a escribir toda la información necesaria en este patrón. Bien, aquí podemos observar, fíjense, ya he colocado en el centro tela doble o doblez de tela o doblez del papel si gustan, si están trabajando en el papel, así como también el hilo para colocar o posicionar correctamente derecho nuestro patrón. También he anotado que vamos a estar cortando este patrón tanto en algodón licra, fíjense, vamos a cortar por uno en algodón licra y vamos a cortar por uno en jersey de algodón, que es el refuerzo íntimo que se le coloca a todas las panties. Bien, ahora paso a mostrarles el patrón de la espalda. Perdón, antes les voy a mostrar el patrón
en cartulina, fíjense, aquí lo podemos observar. Y ahora les voy a mostrar el patrón de la espalda. Bien, aquí les muestro el patrón de la espalda, fíjense, aquí está, con toda la información necesaria. Recuerden, como siempre ya les he repetido, estos patrones aún no tienen recursos de costura. Bien, hasta aquí llegamos con la clase del patronaje del panty básico. Nos vemos en la próxima clase.